Buenas tardes, una vez más compartiendo la palabra de Dios, muy gozosa porque verdaderamente veo en mi vida, veo en la vida de muchas personas que quiero, veo cómo Dios cada día trabaja más en sus hijos, en aquel que le busca, en aquel que verdaderamente quiere ver su vida transformada. Aquel que deja de escuchar la voz del mundo y quiere empezar a escuchar la voz de Dios. Dice que Él está presto siempre para poder hablarnos, para podernos guiar, para darnos esa salida que tanto anhelamos. Hoy veo cómo Dios está usando a muchas personas, a gente que le cree, que no está pensando, no está queriendo sacar la raíz cuadrada de la situación, simplemente está creyendo, porque verdaderamente las cosas de Dios se escuchan, se cree y se obedece, y la ponemos por obra, porque verdaderamente Dios nos pregunta, ¿quieres? Porque a veces no entendemos que verdaderamente nosotros somos lo que necesitamos de Dios. Él nos ama, Él nos anhela, Él pagó un precio por ti y por mí, pero en verdad la salvación es para ti como para mí, es dejarlo a Él entrar en nuestra vida, es verdaderamente poner un orden en nuestra casa, en nuestra propia vida, en entender que aún los desiertos, las dificultades, las adversidades, Dios las permite porque quiere que te acerques a Él, porque quiere llamar tu atención, porque quiere salvar tu vida, quiere salvar tu hogar genuinamente, quiere que entendamos que Él ha venido para salvarte, pero para hacerlo todo en un orden, porque Él es un Dios de orden, para darle a la mujer el lugar que le corresponde y al varón el lugar que tiene. Yo le doy gracias a Dios porque día a día va tratando con mi vida, me va haciendo entender y comprender el orden de lo que Él quiere para mi vida. Y viendo ese orden, sé que haciendo la voluntad de Él podré ver mi casa restaurada, mi vida restaurada, como Él y yo lo anhelo. No como verdaderamente antes vivía el mundo, porque sí, verdaderamente los placeres de este mundo muchas veces nos desenfocan de lo que Dios quiere realmente, de lo que realmente es bendición en nuestra vida. Creemos porque nos va bien en el trabajo, porque tenemos buenos estudios, nos entendemos que eso es bendición, pero no nos damos cuenta realmente cómo estamos nosotros, cómo estamos llevando nuestro hogar, cómo estamos guiando a nuestros hijos, porque hemos entendido y hemos creído, igual yo creía que haber estudiado en buenos colegios, viajar por el mundo, tener una buena situación económica, vestir muy bien, tener un coche, era lo más importante. Era ser bendecido, ¿no? Era que te vaya muy bien, próspero, hacer viajes, conocer lugares, países. Pero cuando vengan las cosas de Dios, porque Dios permitió que verdaderamente me pudiera acercar a Él, porque Él permite que yo me acercara y empezara a conocerlo como Él quería que yo lo conozca, que Él entendía, que yo entendiera que como había vivido mi vida, que para el mundo podría ser buena,
para Él no. Y que Él quería hacer algo nuevo conmigo. Quería llenarme realmente de su bendición. Transformarme a mí, renovarme, llenarme de su presencia. Pero algo muy importante, darme la salvación. Esa salvación, porque aunque tú lo hayas oído o lo creas o no lo creas, después que morimos, ahí es donde se ve a qué lugares que vamos a ir. Ahí ni tus propiedades, ni tus riquezas, ni tus estudios académicos, ni tu posgrado, ni tus doctorados van a llevar ahí. Dios quiere bendecirte, sí, pero no es el orden en el que Dios ha venido a esta tierra. Leía una parte de en Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen que cómo era la unidad. Muchos vendían propiedades, si alguien tenía una necesidad, cubrían, porque verdaderamente el amor genuino es eso. Es mirar también por el prójimo. Dios no te bendice para que tú solamente seas tú y tu casa. No, Él te bendice porque Él quiere llegar a otras personas y quiere ver cómo está tu corazón. Verdaderamente yo no me consideraba una persona tacaña, como se dice en mi país, pero mi prioridad era mi casa, bueno, Dios mismo lo dice, y mis hijos, mis hijas, pero entendí hoy que es mejor dar que recibir. Que si tú tienes, como le digo ya al Señor, desde que he empezado a caminar con Él, no le doy de lo que me sobra. No hago la obra de caridad porque me sobró. Comparto de lo que yo tengo. Comparto, doy de lo que yo tengo. No de lo que me sobra, sino que realmente comparto con aquel que necesita algo, y si yo se lo puedo dar, comparto con él. Así como Jesús, cuando partió el pan, compartió con sus discípulos. Ahí Dios nos muestra que cuánto deberíamos compartir entre nosotros para entender, para verdaderamente ser lo que dice su palabra, verdaderamente unos hijos de Dios, ser imitadores de Cristo, verdaderamente, porque Él nos muestra esa bondad, esa generosidad, esa amabilidad, esa humildad, siendo Dios, ¿no? Entonces, verdaderamente me doy cuenta que Dios está haciendo entendernos a mí, y es lo que yo comparto, que no enfoquemos nuestra vista en las riquezas terrenales, porque no te lo vas a llevar. Y tú me puedes decir, sí, Yamile, pero yo se lo dejo para mis hijos. Sí, está bien, pero preocúpate primero por dejar hijos y hijas encaminadas en el camino de Dios, para que la bendición que tú le dejes no se vuelva maldición. Porque vemos que cuando mueren muchos padres, se están peleando por las herencias. Es, en vez de unir, desunen. ¿Por qué? Porque nadie se tomó el tiempo de guiarlos por el camino correcto. Entonces, hoy quiero compartir una palabra que tocó mucho mi corazón y que Dios me iba enseñando, y verdaderamente lo he leído muchísimas veces, pero no me había dado cuenta esa partecita con la que Él a mí me llamó un día, me hizo entender. Así que quiero compartir, pero no antes, primero empezar orando, empezando dándole la gloria, la honra a Él, porque Dios ha permitido que este día tú y yo podamos conversar,
nos ha permitido, a ti te ha permitido escucharme y a mí me ha permitido hablarte, compartir esta palabra. Entonces creo que debemos empezar dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida desde que ha amanecido. Creo que has podido levantarte, que has podido abrir los ojos, que has podido sonreír, que has podido tomarte una taza de café, que has podido besar a tus hijos, ver a tu madre o a tu padre, ir al trabajo, llegar en coche, o algunos hemos llegado caminando al trabajo. Bueno, no lo sé, pero creo que hay muchísimas cosas por las que debemos darle gracias a Dios cada día, porque vemos que cada día las cosas están siendo más difíciles, más terremotos, más situaciones difíciles. Entonces démosle gracias a Dios porque no nos ha tocado a nosotros, porque el Señor nos guarda. Y también démosle gracias que si estamos pasando dificultades, quiero decirte que todo desierto, hoy lo entiendo, es para edificarte, porque de todo lo malo Dios saca algo bueno. Dios está trayéndote a su presencia, queriendo compartir contigo, queriendo que tú te acerques a Él y le hables y le cuentes y te dejes guiar por Él, que le permitas a Él tomar el mando de tu vida. Eso es lo que Él desea. Así que, bueno, voy a orar por esta palabra, que pido a Dios que también te sea de bendición a ti. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre, gracias te doy, bendito Dios, por permitirme en este momento poder compartir tu palabra. Te pido que seas tú guiándonos, hablándonos, abre este entendimiento, dándonos revelación de tu palabra, guiándonos en todo tiempo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que quiero compartir con ustedes está en Mateo, capítulo 6, 33. Para muchos tal vez ya lo sepan, para otros será nuevo, pero quiero compartirlo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí le pone una comita. Y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero volverlas a empezar y parar donde la palabra empieza, mas buscad. Hace tiempo, cuando el Señor me llamó, me hizo entender, que me dijo, primero buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás te vendrá por añadidura. Entonces esa palabra me quedó grabada en el corazón y en la mente. Entonces yo siempre decía, buscar primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás me vendrá por añadidura. Entonces buscaba de Dios, buscaba con desespero, y lo sigo buscando, y esa palabra, que yo no me había dado cuenta sino hasta hoy, hizo que yo profundizara con Él. Buscad. ¿Qué entendemos por buscar? Es cuando tú buscas algo, porque no está normalmente visible, ¿ok? Es algo que está más escondido, pero te dice busca. Para el que busca todo encuentra, pero busca, porque no está a tu alcance, o sea, no está ahí. Tienes que buscar, tienes que profundizar. Es, por ejemplo, me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, me hacían comprar álbumes, ¿no? Y cuando abrían, ellos estaban buscando la figura ganadora, vamos a decir, el que le tocaba, ¿no? El que ellos estaban buscando, que para ellos era como un tesoro. Cuando lo encontraban, wow, lo cuidaban y lo pregonaban. Decían,
porque cuando él salía me decía Yala. Me acuerdo mucho que mi hijo decía, mamá Yala. Y bueno, pero cuando le llegaba la figura exacta que él, para él era como un tesoro y lo cuidaba, y venía y le decía a todo el mundo, mira, me ha tocado esta, que era una figura difícil, ¿no? Y en el reino de Dios, hoy el Señor me hacía entender eso. Si tú no buscas, si tú no profundizas, verdaderamente vas a conocer a un Dios que a veces nos equivocamos y nos volvemos religiosos, porque lo conocemos por encima. No profundizamos, no lo buscamos en espíritu y en verdad, Él dice. No venimos a Él, no venimos a su presencia, no lo buscamos como Él quiere buscar. Me acuerdo que mi hijo me hacía comprar muchísimas figuras porque no encontraba. Él buscaba, pero no encontraba al que le estaba faltando. Y es lo mismo en las cosas de Dios. Dios nos ha dejado muchas herramientas. La primera, me decía, el arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento cualquiera. Ese arrepentimiento genuino que nace del corazón. Ese que que quebranta tu corazón y que te hace arrepentirte, que te hace arrepentir de la manera, de lo que has hecho y lo has pensado. Ese arrepentimiento real y genuino que has quebrantado de tu corazón y nace de aquí, es el que llega como olor grato a la presencia de Dios. Eso es un olor grato a Él. Entonces el primer paso, un arrepentimiento que nace del corazón, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento quebrantado. Por eso dice que Dios no desprecia un corazón constrito y humillado, porque cuando tú te arrepientes, este corazón se hace y reconoces, es como que te confrontas a la verdad y te arrepientes y le pides perdón. Eso llega a Él, es un tesoro que llega a Él. Lo siguiente, la oración. Wow, para mí la oración. Si Jesús nos muestra que Él se apartaba para orar en todo tiempo, que Él oraba, habla, que tomó 3 de sus discípulos y se los llevó al monte a orar con Él. O sea, Dios nos estaba mostrando la importancia de la oración, porque es una conexión directa con Dios, con el Padre. Es una conexión, es como que tú llegas a donde tu Padre y le dices, papito, quiero hablar contigo. Y Él deja todo y te dice, bueno, a ver, cuéntame. Y sabes, Él tiene la solución, Él tiene las respuestas a todas tus preguntas. Hay momentos en que te va a decir, espera, porque es necesario que yo te enseñe, que es necesario que pases por esta dificultad, por este desierto, porque necesitas ser tratado, necesitas ser tratada. Ese corazón se ha endurecido, se ha engrosado. Voy a tratar contigo. Hay otros momentos en que Dios actúa inmediatamente, pero lo que quiero decirte es que la oración abre la puerta de los cielos, mueve la mano de Dios, porque la oración, y más en lo íntimo, en la intimidad, en esa intimidad donde estás solamente tú y Él, donde tú puedes quebrantarte y decirle todo lo que sientes, todo lo que estás pasando, toda la circunstancia que estás viviendo. Y Él está ahí presto a escucharte, llora contigo, te abraza, te hace sentir su presencia. El ayuno. Wow, yo el ayuno para mí ya se ha puesto algo parte de mi vida, porque verdaderamente el ayuno es un día en que Dios quiere conectarse completamente contigo y que te
Sé que vivimos en este mundo, pero quiere tener una conexión solo contigo. Que tu mente, que tu corazón, que lo que entre a tu cuerpo, todo venga de parte de Él. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esta es la boca de Dios, esta es la palabra de Dios, que viene a alimentarse. Entonces hay un momento en que Dios quiere que este cuerpo se santifique, que este cuerpo esté sensible a escucharlo. Es un tiempo que Él anhela contigo, no con nada de este mundo. Él te aparta, por eso el ayuno es tan fundamental, porque Él se revela ahí. Pero un ayuno genuino, no un ayuno. Me acuerdo que cuando ya empezaba a ayunar, mi pastor me dijo que sea un ayuno como Dios quiere, no como quiere la carne. Y verdaderamente en ese momento dije, hay ayuno de carne. Claro, porque hay gente que se quiere matar de hambre, pero dice, estoy ayunando, pero no está en una comunión con Dios. No está comiendo la palabra de Dios. Está en sus cosas, en sus quehaceres, en lo que sea. Pero no se está apartando, simplemente se está matando de hambre. Pero no se está apartando para Dios. No está en esa comunión con Dios. Que todos trabajamos, sí. Pero Dios permite, cuando el ayuno viene de parte de Dios, Él permite, Él organiza todo para que tú tengas esa comunión real y genuina. No un ayuno para aparentar o para decir o para matarte de hambre, sino un ayuno porque Él quiere santificar esta vida, santificar esta mente, revelarse. Entonces solamente tiene que entrar palabra de Él, nada del mundo, porque no puede ser contaminado, tiene que ser todo apartado para Él. Él dice que Él es un Dios celoso, que nos anhela. Otro que Dios nos da es las vigilias, que son muy buenas, que hace que nos unamos, que el pueblo de Dios se una. Entonces Dios nos da muchas armas, muchas formas de que tú puedas hallarlo. Por eso Él te dice, busca primero, búscame primero a mí, porque el reino de Dios es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Busca primero a Él, profundiza con Él, busca como cuando buscas un tesoro, que sabes que con ese tesoro la vida te va a cambiar. Cuando verdaderamente entiendes que ese tesoro cambia tu vida, y no solo la tuya, toda tu generación, tu casa y tu generación completa es ese tesoro. Entonces busca ese tesoro, anhélalo. Más abajo en Mateo mismo 7:7 hay una regla de oro que pone Dios y dice, mira, pedid y se os dará. Buscad, dice, y hallaréis. Llamad y se te abrirá. Mira cómo Dios vuelve a poner lo importante de buscar. Si tú primero buscas el reino de Dios, si tú primero buscas a Dios con ese anhelo, profundizas, como te digo, profundizas. Yo no me había dado cuenta, porque el Señor cuando me da esta palabra y me dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás te vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que te viene después por añadidura, después que tú encuentres el reino? La forma de cómo vivir en este mundo. Por eso después el Señor dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Hay una coma para que entiendan lo importante que es solamente buscar. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que más se te viene después de haber encontrado el reino de Dios, te viene añadido? Todo lo que puedas
ser de bendición para que puedas vivir en este mundo. ¿Ok? Todo lo que necesites para vivir en este mundo se te vendrá por añadidura, porque has entendido y has puesto tu corazón en Él y no en las riquezas. Has puesto el corazón en Él y no en tus hijos, y no en tu esposo o en tu esposa, porque has primero puesto a Dios antes que a tus nietos, porque has puesto primero a Dios antes que tu trabajo, porque has puesto primero a Dios antes que tus negocios. Entonces, primero buscad el reino de Dios y su justicia. No seas superficial. De vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando escucho la palabra. Oro, pero de una oración tan vacía que no pasa del techo, porque vas a repetir las mismas repeticiones vanas, porque no nace del corazón. Cuando no tienes una comunicación, una conexión con Dios, tu oración verdaderamente puede impactar en aquel o en aquellos que no entienden aún la palabra de Dios o están empezando. Pero cuando realmente estás en una comunión con Dios, todo lo que salga de tu boca es lo que hay en tu corazón. Y si la palabra de Dios se ha escrito en tu corazón, tú vas a hablar. Y cuando la palabra habla, la gente es remecida, porque no eres tú, sino la palabra que está saliendo por tu boca. Entonces, eso tienes que entender, que hay oraciones que no van a pasar del techo, que son repeticiones, porque has cortado la comunicación real y genuina con Dios, que solo lo has buscado superficialmente. Dios dice que Él ha venido por enfermos, no por sanos. Yo estaba enferma, yo necesitaba de Dios, pero entendí que si quiero ver más la mano de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia y en todo, tengo que buscar, seguir buscando el reino de Dios y su justicia, seguir compenetrando, profundizando con Él. La palabra buscar es una palabra que nos dice: búscame, sométete, óyeme, atiéndeme, porque quiero decirte que venimos a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Y si fuéramos obedientes, y somos obedientes, y hacemos la voluntad de Dios, y no nuestra voluntad, dice que Él es fiel y justo. Él siempre está presto para nosotros, para socorrernos, para auxiliarnos, para edificarnos, para restaurarnos, y aún para cuando estamos en el desierto, pasarlo juntamente con nosotros. Mucho tiempo lloraba y me quejaba con Dios, pero hoy entiendo que todos estos procesos algún día me voy a dar cuenta que eran para edificarme, para restaurarme, para ver mi casa como Él quiere verlo, no como yo quiero. Porque claro, yo quiero algo que no tenga mucho dolor, que sea como una varita más. Dios no trabaja así. Dios trabaja edificándonos sobre una roca fuerte. Pero también tenemos que ser pulidos, como dice, como oro fino. Él es nuestro alfarero. Él es quien nos va a moldear como Él cree, como Él sabe que es mejor para nosotros. Por eso es que es necesario que tú busques primero el reino de Dios y su justicia. Que entiendas que Dios sigue tocando. Estos tiempos son los tiempos de gracia. Dice: buscad
mientras pueda ser hallado. Búscalo mientras Él pueda ser hallado. Arrepiéntete de tus pecados. Hayas hecho lo que hayas hecho. Él va a estar contigo. Él te perdona y viene a restaurar tu vida. No tengas miedo, porque Él se va a hacer uno contigo y van a caminar juntos. Y de las adversidades Él te sacará. Te va a ir moldeando, edificando, restaurando y todo lo que tú necesites. Pero necesariamente tienes que dejarlo entrar en tu corazón. Genuinamente, en tu vida, en tu mente, en tu alma. Tienes que profundizar. No decirle, hoy no puedo, hoy no voy a buscarte porque tuve compromiso, porque vino mi familia, porque vinieron mis nietos. No. Primero voy a verte a ti y espérenme que ahora regreso. Porque en el fondo es para bendición para ellos mismos. Pero no estamos entendiendo el orden. Primero, a ti, como tengo visita o como ha venido mi hijo, mi nieto o mi esposo o mi esposa, ya después voy a la iglesia. Cuando debería ser al revés. Hijos, primero voy a la presencia de Dios para que Dios nos bendiga y cuando estemos juntos ustedes sean bendecidos, nuestra reunión sea de bendición. Pero muchos primero prefieren ir a sus placeres de la carne primero y ya después vamos al Señor. Hoy estamos en unos tiempos en España que son de vacaciones y que, ojo, es hermoso irse de vacaciones, a mí también me gusta. Cuando Dios me lo permite también me voy. Pero sé que hay momentos en que las vacaciones pasan a un segundo plano, cuando mi necesidad es mayor y necesito conectarme más con Dios. Primero voy a la fuente, voy a Él primero y después veo las vacaciones, porque mi orden es primero Él para poder recibir las bendiciones y tomar las vacaciones. Entonces estoy entendiendo, primero lo busco a Él, primero me someto a Él, primero profundizo, primero lo hallo a Él, lo hallo primero, lo busco y una vez que lo hallo y Él me hace entender y me dice, ok, sí, ve, ahí voy. Pero cuando realmente entiendo que no es el momento, no es el tiempo, me sujeto de Él y digo, sí, Padre. ¿Por qué? Porque la salvación depende de Él también, es también viene con la obediencia a Dios. Mire, se habla mucho de la salvación, pero yo creo que, y les invito a ustedes que oren y mediten y busquen en la palabra de Dios. Dios no pide obediencia. En su palabra nos muestra el amor que tenía por Israel, que lo sacó de Egipto, y por los hijos de Dios que obedecieron. Pueblo de Israel desobediente los llamó el Señor, porque era un pueblo desobediente. Solo 2 creo que fueron los que entraron a la tierra prometida, los demás perecieron. Pero Dios, como era su pueblo y los amaba, no les dejó sin comida, sin bebida, sin agua. Dios le dio de todo, pero eran hijos desobedientes, no entraron a la tierra prometida. Pero vemos que los hijos que fueron obedientes, vemos cómo Dios los bendecía. Entonces, yo creo que la obediencia a Dios es parte de nuestra salvación. Porque si no somos obedientes a la voluntad de Él, a lo que Él nos ha llamado, entonces ¿por qué Dios nos muestra 2 formas? Hijos desobedientes, pero hijos, y hijos obedientes, que a Dios los bendecía, se multiplicaba.
Está David, está Salomón, está Moisés, está Isaac, está Jacob. Pero los que no, Josué, y los que no, los hijos que vagaron por el desierto y no llegaron, Dios cubrió sus necesidades, lo básico. Pero verdaderamente, a pesar que cuando ellos salen de Egipto, ellos salen ricos, porque dice que los egipcios les daban sus joyas, oro. O sea, ellos salieron ricos, Dios en todo momento mostrándose. Pero todo eso se quedó ahí por desobedientes. Entonces, yo creo que la obediencia, para mí, personalmente, siento que es algo de parte de Dios muy importante, ser obedientes. Hay momentos en que obviamente Dios me dice o me pide, o a veces verdaderamente me siento que yo no estoy a una altura y pienso que no, y cuando a veces Dios me hace entender que no soy yo, que yo no tengo nada, sino que Él me lo da. Pero a veces uno se mira chiquito porque ves personas más llenas de la palabra o cosas de Dios, pero hay que entender que la obediencia es que te lleva a estar en el camino de Dios. No porque alguien tiene más tiempo o tiene más conocimiento de la palabra, pero no es obediente. Yo creo que ahí hay algo que Dios no puede hacer con los hijos desobedientes. Dios está buscando hijos obedientes a su palabra, que entiendan que lo que Él dice se hace, no como yo quiero. No, Señor, espérate, Señor, tú conoces mi necesidad, ahorita no, mira que necesito, que llegaron mis hijos, que esto, que lo otro, que necesito un tiempo para meditar, que me aparto un momento. No, si sabemos que Dios lo es todo y que aquí está para todas las circunstancias de nuestra vida, pero mucho nos cuesta buscarlo, porque no queremos buscarlo. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad y queremos guiar a Dios como nosotros queremos guiar. Nosotros queremos guiar a Dios, cuando Él es quien nos tiene que guiar a nosotros. Pero bueno, quería compartir esta palabra porque esta palabra de buscar. Y verdaderamente quiero enfatizar en esa palabra porque ha tocado tan fuerte en mi vida. Busca a Dios, busca el reino de Dios y su justicia, primeramente en espíritu y en verdad, mediante arrepentimiento genuino, mediante oración, mediante ayuno, mediante vigilia. Que nadie, mira, oye la voz de Dios, porque muchos a tu alrededores te van a decir, no es importante, no lo hagas. Mira, tú lee la palabra y aquí Él te va a hablar. Él te va a guiar. Él te va a decir lo que tienes que hacer, como Él a mí. Él no hace excepción de personas. Pero como te digo, no me di cuenta sino hasta hoy. Yo me tomé la palabra cuando Él me dijo buscar el reino de Dios y su justicia. Yo me tomé. Hoy entiendo que cuando yo tomé esa palabra y empecé a buscar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, empecé a profundizar con Él, sin yo darme cuenta. Por eso hoy te puedo compartir lo que Él a mí me comparte, lo que Él a mí me enseña, porque Él es verdad. Él es verdad. Yo, igual que tú, una persona normal, común y corriente, pero sabes, yo sí le entregué mi corazón a Cristo. Yo le entregué mi mente, mi corazón, mi alma. Y le dije, sé tú el Señor de mi vida. Sé tú quien guíes mi vida. Sé tú quien me lleve por el camino. Toma mi voluntad. Yo le entregué a Dios totalmente todo mi voluntad. Porque yo no quiero, porque yo como he llevado mi vida, personalmente no me ha gustado. Y hoy quiero hacer las cosas como Él me guía a hacerlas.
porque Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi guía. Él, para mí, Él lo es todo. Jesús es mi vida, es todo. Y verdaderamente le doy gracias a Dios porque veo en mi vida, en mis hijos, cada día, veo cómo Dios hace tantas cosas por mí, en su inmensa misericordia, en mis hijos. Veo la gracia y el favor que ha derramado sobre ellos y me siento muy, muy agradecida a Dios. Y por eso les comparto la palabra y seguiré predicando la palabra a todo aquel que quiera escucharla, a todo aquel que necesite, porque yo también un día estuve así, perdida, y no entendía y los problemas, pero Dios en su inmenso amor y misericordia fue justo y bueno conmigo y me socorrió y me va moldeando día a día. Día a día voy aprendiendo, día a día, porque todos los días son diferentes. Día a día me va llenando de Él, me va haciendo entender, me fortalece en Él, me da el gozo, me hace entender cosas que antes yo lloraba y pataleaba, pero que hoy te puedo compartir. Me gozo en el Señor, le doy gracias, la honra, la gloria es de Él, ¿verdad? Yo glorifico el nombre del Señor. Como le digo, mi alma te anhela, mi alma te ama, porque verdaderamente me ha hecho entender que no hay algo más lindo, puro y santo que mi Dios. Él me hace ver, me hace entender. Y en medio de mis dificultades, de mis angustias, Él verdaderamente es el único que me socorre. Cuando se cierra esa puerta y verdaderamente me siento, Él está ahí conmigo. Se levanta, está conmigo en todo tiempo, en todo momento. Cuando lloro, cuando me aflijo, Él está ahí para socorrerme, para levantarme. En medio de las tribulaciones, Él está ahí. Bueno, hermanos, que esta palabra llegue y sea una semilla en tu corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. Cómprate una Biblia. Ten en casa una Reina Valera 1960. Bueno, es lo que yo recomiendo, pero cómprate una Biblia. Necesariamente es importante que leas la palabra de Dios. Llénate de la palabra. Sumérgete en las cosas de Dios. Profundiza con el Señor para que veas realmente cómo Dios transforma tu vida. De lo que tú creías que era algo bueno, no es nada cuando vienes a los pies de Dios. Él empieza a hacer algo real y genuino. Bueno, hermanos, hoy quiero bendecirlos, agradecerle a Dios, también a cada uno de ustedes. Gracias por todo, gracias por el amor, por los mensajes, gracias por todo verdaderamente. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. No olviden que Jesús está pasando y que está llamando. Búsquelo mientras Él pueda ser hallado. Busquen una iglesia donde puedan congregar. Llénense de la palabra de Dios. Verdaderamente es la única fuente real y verdadera. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde. Que tengan un bonito fin de semana. Bueno, estamos martes. Que tengan una semana bendecida, de cielos abiertos, lleno de presencia de Dios, de paz, de gozo. Y busquen a Dios en todo tiempo. Que Dios los bendiga.